Bueno, buenas noches. Vamos a continuar, por favor, con algo que estuvimos viendo en la anterior clase. Bueno, en realidad concluir este tema referido a lo que son los sistemas y mecanismos de protección de derechos humanos. Esto, esto teniendo en cuenta que pues una de las áreas a través de las cuales la Procuraduría General del Estado pues defiende los altos intereses del Estado es en el plano internacional. Eh, a través de los diversos sistemas de protección de derechos humanos, por una parte, pues atendiendo lo que son las denuncias en contra del Estado por personas particulares que pues se han visto afectadas por una mala, ya sea administración de justicia, flagrantes vulneraciones de los derechos humanos a través de sus distintas formas de ejercer el poder del Estado. Hemos visto muchos casos que se ha denunciado al Estado boliviano por la muerte de muchas personas, a manera de ejemplo, por la desaparición de muchas personas, desaparición forzada, torturas, tratos crueles, inhumanos, degradantes que se han sometido a muchas personas, por ejemplo, durante la época de la dictadura. Y que eso pues ha derivado en que se denuncia al Estado por la vulneración de derechos humanos. En este caso, de época de dictadura, un órgano ejecutivo, perdón, pero estaba conectando el compu, un órgano ejecutivo, bueno, no un ejecutivo, sino de repente, consecuencia de un golpe de Estado, por fuerzas militares que tomaron el poder, pues denunciaron al Estado. Pero hoy en día, bueno, uno diría que eso pasó durante la época de las dictaduras militares, pero no es así. Hoy en día se cometen tanto o más vulneraciones a los derechos de las personas por parte, cabe decir, sí, del Estado a través de sus distintos órganos de poder. Lamentablemente hoy en día, a través del órgano judicial, es donde más se ve denuncias en contra del Estado, jueces que han han administrado mal la justicia y consecuencia de ello es que pues el Estado se ve sometido a procesos ante tribunales internacionales. Les voy a comentar un ejemplo bastante interesante si no lo he escuchado antes, pero bueno, con esto que quiero decir de que el Estado litiga también en tribunales extranjeros, pero no solamente por el hecho de que se denuncie en contra del Estado. ¿Y por qué digo tanto Estado a Estado? Porque la Procuraduría es el abogado del Estado, defiende al Estado ante tribunales internacionales, pero además de ello pone a conocimiento ante organismos internacionales situaciones de alto interés también del Estado. Hemos visto hace unas 3 semanas, por ejemplo, sí, 3 semanas, como el anterior Procurador General del Estado, José María Cabrera Dalense, fue hasta la Corte de la Haya. De hecho, lo siguiente que vamos a ver es la Corte Penal Internacional para presentar denuncia en contra del expresidente del Estado, Evo Morales Ayma, por haber cometido crímenes de lesa humanidad. Eh, Hace poco les he compartido 2 videos en el que el Estado boliviano, entre otros estados, no solamente Bolivia, estaban Colombia, Paraguay, Venezuela, se pronunciaban, participaban de la audiencia para tratar el tema de la reelección presidencial. Son temas de interés del Estado y es la de Procuraduría quien representa al Estado en esas esferas. Por eso es que estamos estudiando este tema de lo que es los organismos internacionales sobre protección de derechos humanos. Vamos a ver dentro de lo que es el sistema interamericano, un organismo regional, el que nos interesa, dos, a su vez, órganos muy importantes, lo que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Les decía hace rato
hay bastantes ejemplos. Perdón, deme un minutito, una de sus compañeras quieren ingresar y le estoy respondiendo. Un minutito, por favor. Deme un minutito, lo que no está pudiendo ingresar. La sé copiar. Ya, les decía, hay un caso bastante interesante, no sé si han escuchado del por qué, por ejemplo, en Bolivia, de un tiempo a esta parte, se juzga con perspectiva de género. ¿Por qué se ha creado la ley 348? Para garantizar a la mujer de una vida libre de violencia, que yo tengo mis reparos, les diré. Desde eso quiero partir. Eh, no parto del 100% con ese tema del juzgamiento con perspectiva de género. Hace unos días ha salido la noticia de que a título de juzgar con perspectiva de género se le estaba condenando a un inocente por la comisión del crimen de feminicidio. Y es tercera vez que pasa esto. Ha pasado con un médico. Ah, no, esa era negligencia médica, pero ha pasado con otro hombre en Santa Cruz hace unos 3, 4 años más o menos, que ya estaba viviendo 3 años en la cárcel. Y hay muchas situaciones así. Hace poco se escucha otro caso de condena del joven William, ay, se me dio su apellido, en la ciudad de La Paz, que yo no sé, la verdad, si esa persona puede ser culpable o inocente, pero tengo algunos reparos, esto lo hablo a título personal, eso quiero aclarar, sobre el tema del juzgar con perspectiva de género. Pero ¿por qué he centrado esto? Ah, y otra cosa aclarar, que el tema de la ley 348 finalmente no se aplica únicamente para proteger a la mujer, sino en realidad es contra toda forma de violencia dentro de la familia. Eh, y bueno, sí, con enfoque en la mujer, pero dentro de la familia. Y yo esto les digo porque, por ejemplo, yo he trabajado un tiempo como unos meses como secretaria en juzgado de instrucción penal y casos de violencia intrafamiliar. Ay, mi gata. Casos de violencia intrafamiliar en los que la víctima era el esposo, víctima de la esposa, pues se aplicaba la ley 348 para aplicar medidas cautelares a la mujer que ha agredido al esposo, porque sí, había en esos casos, no tan seguidos como sería lo adverso, que sea el hombre y que es lo más común. Y dicho sea de paso, vivimos en una sociedad muy machista, dicho sea de paso, de que pues es más la agresión del hombre hacia la mujer, pero hay casos que la agresión viene de la mujer hacia el hombre y se juzga con la ley 348. Es un poquito como comentario. Quiero explicarles a través de un ejemplo cómo es que el Estado boliviano puede ser sancionado por denuncias ante el sistema interamericano. Y un ejemplo de esos, como les decía, es pues la creación de la ley 348 y este tema que se ha ordenado al Estado boliviano aprender a juzgar con perspectiva de género. Y es a raíz, por ejemplo, de la denuncia que ha llegado hasta el sistema interamericano por una mujer holandesa. Les voy a contar muy, muy brevemente la historia. Sucede que una mujer de origen holandés vino a Bolivia a prestar servicio, una especie de intercambio, pero servicio en un convento con unas monjitas, servicio comunitario. Y ella estaba viviendo en Bolivia prácticamente unos 2 años casi. No iba a vivir mucho tiempo, en realidad estaba de paso. Pero el punto es de que esta mujer se quedó sola en el lugar donde estaba viviendo y y da pues la situación de que unos hombres, un hombre
ingresó al lugar donde ella estaba en horas de la noche, donde estaba sola, y la agredió sexualmente, abusó de ella. Y esta mujer holandesa es, pues, era de contextura física robusta, bastante alta, robusta, de cuerpo bastante robusta. No era una mujer muy esbelta, que digamos. Ya, y bueno, de repente por el origen que ella tenía, alta, rubia y robusta. Y el punto es de que ella ha denunciado esta agresión sexual de la cual ha sido víctima, puso a conocimiento, pero en la justicia ordinaria no se le dio protección. Y bueno, un trámite bastante engorroso, pero al final se le absuelve al, al que ha cometido dicha agresión. Pero ¿cuál ha sido el argumento machista del tribunal que ha resuelto el caso? Escuchen esto, bastante particular. Ellos dijeron, a ver, no ha habido ninguna violación. ¿Por qué? Porque una mujer cuando es objeto de violación o cuando se le está agrediendo sexualmente o cuando hay un acto sexual no consentido, eh, grita, se queja. Y la mujer no ha gritado. ¿Por qué? Porque los vecinos, convocaron testigos, no han escuchado gritos de parte de la mujer, de manera que la mujer al no estar gritando estaba de acuerdo con el acto sexual. Imagínense semejante aberración. Eso dijo. em, Eso dijo el tribunal, que por no haber gritado, y ella decía, es que he quedado en un estado de shock bastante, que me ha dejado paralizada, y explicaba, no, y el tribunal decía, además, el agresor es de estatura más pequeño que ella, de contextura física menos robusta, y ella es alta y es robusta, tranquilamente podía haberse defendido. Entonces, siendo más alta, más robusta, no se ha defendido, no ha gritado, por lo tanto, ha sido un acto consentido y no hay violación. Eso era bueno, eso se ha considerado como un juzgamiento con una visión machista, y el caso ha llegado hasta el sistema interamericano, denunciando al Estado boliviano eh, esta vulneración del derecho al debido proceso y consecuentemente del derecho a la integridad física, sexual, emocional de la mujer, que no era de hecho boliviana, sino era una mujer extranjera, pero mujer al final. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Yo les estoy resumiendo todo esto, es bastante larga la historia, pero ¿cuál ha sido la sanción que se ha aplicado al Estado boliviano? Consecuencia de esto, que pues obviamente han otorgado protección a la mujer luego de años de haber tramitado este caso ante esta instancia internacional, pero la sanción para el Estado boliviano es que deba crear una ley que garantice una libre, bueno, eso es imposible porque solamente por el hecho de que era una ley no es posible garantizar, pero el enfoque, o sea, la idea era que el Estado vaya a crear una ley que proteja a la mujer de la violencia, pero además capacitar a todas las autoridades judiciales a juzgar con perspectiva de género y no con esa visión machista como la que se ha juzgado esta mujer. Entonces, pasan esas situaciones en las que el Estado debe cumplir ese tipo de sanciones. Por eso es que hay, pues, juzgamiento con perspectiva de género. Si ustedes, bueno, tienen la oportunidad de ver el contenido de lo que es la escuela de abogados, no, la escuela de jueces del Estado, se habla bastante sobre el tema. Los docentes que disertan en muchos de los módulos hablan al respecto de juzgamiento con perspectiva de género. Por eso es que hay una ley 348 en nuestro estado. Entonces, de esas cosas, pues también se encarga el Estado. ¿Y quién representa al Estado ante estas instancias internacionales? Pues es la Procuraduría General del Estado. Hace poco, nomás el día jueves y viernes, estaba un funcionario acá en Cochabamba, en la dirección de la Procuraduría de Cochabamba, un funcionario de la subprocuraduría de defensa
y representación legal del Estado. Les recuerdo que en la Procuraduría hay 3 subprocuradurías. La Subprocuraduría de Intervención y Seguimiento, la Subprocuraduría de Defensa y Representación Legal del Estado, que es quien representa al Estado ante estos litigios en tribunales internacionales, y la Subprocuraduría de Producción Normativa. Esta segunda subprocuraduría, bueno, vino un funcionario para hacer varias actividades, bueno, por cuestiones de índole laboral, vino desde La Paz, y él me comentaba, ¿no? Yo ya estoy bastante tiempo acá trabajando en la Subprocuraduría de Defensa, pero no es del todo muy bonito porque como Estado, pues nos vemos a veces como que molestos en ver cómo es que estamos siendo objeto de denuncia por autoridades que han cometido semejantes arbitrariedades o atrocidades que no, que han administrado, bueno, no han sabido administrar justicia y más bien se han valido de ello para hacer daño a las personas. Pero bueno, eso les cuento un poco para plantearles el contexto de cómo es que la situación se da para el Estado ante estas instancias internacionales. Y hablando de lo que es el ámbito regional, recuerdan que hemos visto el sistema universal y el sistema regional de protección de derechos humanos, sistema universal a través de la ONU, y el sistema regional, estamos hablando específicamente de la Organización de los Estados Americanos, hablando pues obviamente de América Latina. Y encontramos pues que hay 2 organismos claves dentro de lo que es el sistema interamericano, perdón, dentro de lo que es, claro, el sistema interamericano de protección de derechos humanos, y es pues la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington, en los Estados Unidos, y la Corte Interamericana con sede en San José de Costa Rica. Veamos en qué consiste cada una de estas instituciones. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, muy brevemente, antecedentes y cómo ha ido evolucionando. La quinta reunión de consultas de ministros de Relaciones Exteriores, celebrada en Santiago de Chile en 1959, ha adoptado importantes resoluciones relativas al desarrollo y fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos. Aquella vez en Chile, la Declaración de Santiago proclama que la armonía entre los estados, las repúblicas, así lo denominan las repúblicas americanas, solo puede ser efectiva en tanto el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y el ejercicio de la democracia representativa sean una realidad en el ámbito interno de cada estado. Y además en esta Declaración de Santiago, pues establece que los gobiernos de los estados americanos deben mantener un régimen de libertad individual y de justicia social, fundado ¿en qué? En el respeto de los derechos fundamentales de las personas. Se declara que dados los progresos alcanzados en materia de derechos humanos, después de 11 años que había sido proclamada la Declaración Americana y los avances que paralelamente se han ido experimentando en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, más allá en el Consejo de Europa, pues se ve esta situación y por lo tanto esta declaración, esta resolución toma en consideración que en diversos instrumentos normativos de la Organización de los Estados Americanos se ha consagrado, se ha repetido que la libertad, la justicia, la paz tienen como base el reconocimiento de la dignidad, de los derechos iguales e inalienables de toda persona humana. Y esta resolución además considera indispensable que tales derechos sean protegidos por un régimen jurídico, a fin de que el hombre no se vea, no se vea oprimido, no se vea transgredido o abusado por la tiranía, la opresión del Estado como entidad. Eh, con este propósito es que en esta resolución se encomienda a, bueno, el Consejo Interamericano
la elaboración, pues, el Consejo Interamericano de Jurisconsultos, la elaboración de un proyecto de convención sobre derechos humanos. Y el proyecto de convención sobre la creación de una Corte Interamericana de Protección de Derechos Humanos, además de otros órganos adecuados para la tutela y protección de los derechos. Y es así que en esta quinta reunión de consulta de ministros de Exteriores celebrada en Santiago de Chile el año 1956, se ha dispuesto crear una Comisión Interamericana de Derechos Humanos bueno, internamente va a estar conformada por 7 miembros elegidos a título personal de ternas presentadas por los gobiernos, por el Consejo de la Organización de los Estados Americanos. Es así que se crea para proteger estos derechos, pero a raíz de esta declaración y esta reunión llevada a cabo en Santiago de Chile. Es así que el Consejo de Organización, perdón, el Consejo de Organización ha aprobado el estatuto de la Comisión un 25 de mayo de 1960 y ha elegido a sus primeros miembros, de hecho, ese mismo año. La comisión ya fundada en el año 1961, comenzado a realizar visitas a varios países para observar in situ, es decir, en el sitio mismo del Estado, de forma personal, la situación de los derechos humanos. Y esta comisión se ha regido por un estatuto original hasta noviembre de 1965, ya luego en la segunda conferencia interamericana extraordinaria celebrado en Río de Janeiro, en Brasil, se le ha modificado. Bueno, hay varias modificaciones, determinaciones que ha habido en torno al mismo. Pero el estatuto que actualmente rige el funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido aprobado en el 9º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos y que ha sido llevado a cabo en Bolivia, en La Paz, el año 1979. Este estatuto refleja varias innovaciones que se han introducido a la Convención Americana con relación a la comisión. Bueno, varios cambios estructurales sobre la conformación de quiénes son los 7 miembros que van a integrar esta comisión. ¿Cómo está compuesta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Está integrada por 7 personas, elegidos a título personal por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Y deben ser además estos 7 miembros, cuando se los elija, se debe verificar, y bueno, en realidad tienen que ser personas de alta autoridad moral y reconocida en materia de derechos humanos. La duración del mandato de estos miembros que conforman la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la duración de su mandato es de 4 años. Puede ser renovable por un único periodo adicional. De otro lado, ¿cómo está conformada la directiva de esta comisión? Por un presidente, un primer vicepresidente y un segundo vicepresidente, con un mandato de un año. ¿Cuáles son las funciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Tiene la función principal de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en las Américas. A ver, el estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece en sus artículos 18 al 20 las funciones y las atribuciones de este organismo, distinguiendo lo que son las atribuciones respecto de los estados parte en la Convención Americana, que aquellas atribuciones referidas a los estados miembros de la organización que no son parte de la Comisión Americana. Establece cuáles son estas atribuciones de los estados, este estatuto. Y es en cumplimiento a su mandato que está establecido en el estatuto que pues la comisión de un lado recibe, bueno, son varios puntos,
primero recibe, analiza, investiga las peticiones individuales. Allá no se llama denuncia ante la Comisión Interamericana, se llama petición. Lo que hacen las personas es presentar una petición. Entonces, en cumplimiento de ese mandato, la comisión lo que hace es recibir, analizar, investigar peticiones individuales en que se alegan violaciones de derechos humanos, tanto respecto de Estados miembros de la OEA que han ratificado la Comisión Americana, como de aquellos estados que aún no lo han ratificado. Por otra parte, la Comisión eh, observa la situación general, de forma muy general, de los derechos humanos en todos los Estados miembros. Publica informes especiales sobre la situación existente en un determinado estado. Hace visitas in situ, es decir, se dirige ante ese estado para ver la situación de los derechos humanos. También de realizar visitas a los países para llevar a cabo análisis en profundidad de la situación general o para investigar una situación específica. Estas visitas dan lugar, se llaman visitas in loco, dan lugar a la preparación de un informe sobre la situación de los derechos humanos que hayan sido observadas durante esta visita. Y eso es publicado y presentado ante el Consejo Permanente y Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. ¿Qué más hace la Comisión? Estimula la conciencia pública respecto de los derechos humanos en las Américas. Para ello, la Comisión lleva a cabo y publica informes sobre temas específicos, como por ejemplo, medidas que deben adoptarse para garantizar un mayor acceso a la justicia, efectos que tienen los conflictos armados internos en ciertos grupos, como la FARC, por ejemplo, en Colombia, la situación de derechos humanos de niños, niñas, adolescentes, de las mujeres, de trabajadores migrantes, sus familias, las personas privadas de libertad, de los pueblos indígenas, de las personas LGTBs, libertad de expresión, seguridad ciudadana, terrorismo, entre otros temas. Entonces, la Comisión lleva a cabo de forma pública informes sobre estos temas en específico. ¿Esto para qué? Para lo que les decía, estimular la conciencia pública respecto de los derechos humanos. También la Comisión organiza, celebra visitas, conferencias, seminarios, reuniones con representantes de gobiernos, de instituciones académicas, de entidades no gubernamentales. Esto con el objetivo también de divulgar información y fomentar el conocimiento amplio de la labor del sistema interamericano de derechos humanos. Por otra parte, la Comisión también recomienda a los Estados miembros de la OEA la adopción de medidas que contribuyen a la protección de los derechos humanos. También solicita a Estados miembros, esto cuando veamos el procedimiento un poco más lo vamos a entender, que me imagino que han visto también en derechos humanos y en derecho internacional público. La Comisión solicita a los Estados miembros que adopten medidas cautelares para prevenir daños irreparables a los derechos humanos en casos graves y urgentes. Por otra parte, presenta casos ante la Corte Interamericana y comparece ante la Corte durante la tramitación y consideración de los casos. Y es que cuando un ciudadano presenta una petición ante el sistema interamericano, no radica esa petición directamente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino primero pasa por aquí, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y la comisión, de acuerdo a cada caso específico, comparece ante la Corte Interamericana, presentando esos casos. También solicita a la comisión opiniones consultivas a la Corte Interamericana. Examina las comunicaciones en las que un Estado parte alegue que otro Estado parte incurrido en violaciones de los derechos humanos.
Bueno, para el cumplimiento de estas funciones, la la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuenta con el apoyo legal y administrativo de una Secretaría Ejecutiva. Esta Secretaría Ejecutiva prepara los proyectos de informes, resoluciones, estudios y otro trabajo que puede ser encomendado por la Comisión, entre otras actividades que realiza. Reglamento de la Comisión Interamericana. Bueno, tanto la Comisión Americana como el Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le facultan a la Comisión para adoptar su propio reglamento. Y es así que ha aprobado el reglamento que actualmente está vigente desde el periodo 137 de sesiones. Bueno, que es reglamento que después ha llegado a sufrir algunas modificaciones, pero la norma que rige es es este reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 1 de marzo del 2011 ha entrado en vigor este reglamento de bueno, la última, que ha sido la última modificación, que va a regular varios temas como el Fondo de Asistencia Legal del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Además, establece que la Comisión podrá conceder recursos del Fondo de Asistencia Legal cuando estos no sean disponibles a peticionarios en denuncias que han sido declaradas admisibles por la Comisión. Bueno, entre otras cosas. Pero tiene la comisión su propio reglamento. ¿Cómo desempeña estas funciones? Que bueno, hace rato las he descrito. Vamos a ejemplificar cuando hablemos, pues, cómo es que se tramita una petición ante el sistema interamericano. Siguiente institución es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero aquí voy a hacer una pausa, por favor. Me quedan 3 minutos para que se corte esta primera reunión. Hago una pausa y en unos 3 a 5 minutitos nos vemos nuevamente.